Bienvenidos amigos, qué placer, acá estamos encendiendo el celular de Selfie Futbolero como cada martes en el grupo Más Televisión. Para su servidor Jeremy Alvarado Jiménez, el placer enorme de siempre, dándole las gracias a Dios y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Bienvenidos, tenemos una tertulia riquísima. Vamos a enlazar con un invitado muy especial, Justin Campos, técnico del equipo de San Carlos. Con él vamos a dialogar largo y tendido de fútbol, así que no se muevan, quédese con nosotros. Vamos a disfrutar de unos mensajes importantísimos y entramos de lleno con nuestro programa del día de hoy. Para escucharla, disfrutarla y compartirla, radioespectro.com, el espíritu de la música. Si querés disfrutar el verdadero sabor de la comida argentina en Costa Rica, te esperamos en El Chante. Bife de chorizo, vacío a la pizza, milanesa napolitana, empanadas, choripanes, parrilladas y la mejor pasta casera. Postres, si te queda un lugarcito, alfajores, flan, todo hecho por nosotros bien casero. Somos El Chante Comida Argentina, en Santo Domingo Heredia, Plaza Quizarco, frente al Liceo de Santo Domingo. Para reservaciones, 2244-4567. Te esperamos. En Uvita de Osa, Punta Arenas, Camping y Cabinas El Tecal, a solo 300 metros del Parque Marino Ballena. Te ofrecemos un ambiente familiar para sentirte como en casa. Además, cabinas totalmente equipadas, suites, amplio y seguro parqueo, 2 piscinas, ranchos equipados y además cabañas frente al mar en el oasis del Tecal. Búscanos en Facebook como Camping y Cabinas El Tecal o contáctanos al WhatsApp 506-8301-4822. Para escucharla, disfrutarla y compartirla, radioespectro.com, el espíritu de la música. Bien, continuamos en Selfie Futbolero ya con nuestro invitado especial presente, enlazado con nosotros a través del celular de Selfie. Para darle la más cordial bienvenida, la primera consulta que yo estaba queriendo hacerle, porque respeto mucho el tema de los nombres, y en el periodismo nuestro y en el periodismo mundial, porque uno lo percibe, se manosea mucho esto y no se le da el respeto a la gente con una simple pregunta: ¿cómo se pronuncia su nombre correctamente? ¿Cuál es la forma de decir correctamente su nombre? Yo escucho Justin, escucho Justin y quiero saber, para hacerlo como tiene que ser, cuál es la forma correcta. Bienvenido. No, muchísimas gracias primero por la invitación y un saludo a vos y a todos los que nos ven y los escuchan. Sí, bueno, uno acostumbra un poco ya el oído, ¿verdad? A todo tipo de nombres que le ponen a uno, pero bueno, en realidad lo correcto sería Justin, ¿verdad? Bueno, así que don Justin, bienvenido a Selfie Futbolero, muchas gracias por recibir esta invitación. Sabemos de que pues ustedes están con muchas ocupaciones y sacar un rato para esto pues es también difícil y eso lo agradecemos y lo valoramos muchísimo. Así que bienvenido a Selfie Futbolero, don Justin Campos. No, igual reitero el agradecimiento por la invitación y bueno, primero ahora ya de nuevo por Costa Rica, que es lo que pues en época de la pandemia era el anhelo de uno estar en casa, y bueno, gracias a Dios pues al tiempito de estar por acá tuve la oportunidad de venir a San Carlos a trabajar y la verdad muy, muy contento, muy satisfecho. Un poco accidentado ha estado esto, pero bueno, así era
como tenía que ser, y creo que nos ha fortalecido, y ahí vamos, gracias a Dios, ¿verdad? Primero con trabajo, ¿verdad? Que estas épocas también son un poco complicadas, y después pues acá tratando de aportar un poquitito, y de que pues uno normalmente escucha un club, ¿verdad? De que las cosas las están haciendo bien, que tiene una buena estructura, que están creciendo desde el punto de vista profesional, y cuando que tienen un proyecto, pues eso me inclinó por decidir afirmativamente acá, y bueno, ya estando aquí, pues uno se da cuenta de que las expectativas tal vez que uno traía se han superado, ¿verdad? Creo que eso es bueno para el fútbol de Costa Rica, que equipos no tradicionales tengan una estructura, ¿verdad? Y que podamos aportar y crecer, no solo como club, sino también eso ayuda mucho al fútbol nacional. Claro, mire, yo empecé hace 24 años en los medios. Tuve la dicha de formarme a la par de un grupo muy calificado como el que comandaba don Javier Rojas González en el equipo de Colombia y en Radio Sonora, donde fui recibiendo esa oportunidad. Y desde que empecé a ir a los estadios, tenía mi forma particular de ver las cosas. Teníamos otro tiempo, ¿verdad?, donde podíamos entrar a la cancha, los medios de la radio, hacer las entrevistas y tratar de alcanzar al jugador que estuviera a la mano. No existía tanto protocolo como el de hoy en día, cuando hay que esperar la conferencia de prensa, cuando hay que esperar que incluso el departamento de prensa, que muchos hacen un gran trabajo, pero manden alguna declaración o nos permitan acceder. Y en ese tiempo, yo siempre, desde que empecé, tenía la particularidad que me gustaba seleccionar a quién entrevistar. Muchas veces, probablemente, con excepciones, no era la figura del partido, pero sabía que esa persona con la que iba a conversar era un protagonista que le iba a dejar algo rico al oyente, ¿verdad? Porque me gusta esa parte de seleccionar a los invitados en ese momento, cuando entrevistaba para una transmisión, y ahora con mucho más razón para un espacio determinado como lo es Selfie Futbolero. Y sé que esta conversación tiene sello de calidad garantizada, tener a don Justin Campos como invitado, porque lo escucho atentamente cuando da sus declaraciones, cuando opina sobre algún tema, y es uno de esos protagonistas en el fútbol que vale la pena. Tal vez porque yo no voy mucho con el tema farandulero, no voy mucho con el amarillismo que gusta y que tratan a veces de vender cosas que yo siento que no tienen mucho sentido, y que nosotros acá desde esta barrera tenemos que dejar algo que aporte. Yo pensé hace rato, quería conversar con usted, don Justin, porque es una persona que ha tenido un recorrido riquísimo en el fútbol, y cuando echamos un vistazo al libro de su vida deportiva, con 6 años usted se involucra en una de las instituciones más importantes del país, como es el Deportivo Saprissa. 6 años, nada más, y ya usted estaba formando parte de las escuelas del Deportivo Saprissa, de las ligas menores, no escuelas en ese momento, sino ligas menores del Deportivo Saprissa. ¿Es así? 6 años. Sí, así es. Bueno, primero agradecerte, la verdad, comparto completamente con la posición tuya. Hay medios pues que de repente son más light, no hay tanta profundidad desde el punto de vista futbolístico, se toma más por lo que se pueda vender o la rapidez de la noticia más que el contenido, ¿verdad? Y bueno, pues también, como decían allá en Roma, pues al pueblo hay que venderle un poco de circo también, ¿verdad? Entonces, claro, imagínense que esta semana, con esos 2 partidos que tuvimos la semana anterior, polémicos entre Saprissa y Pérez Celedón, la Liga y Pérez Celedón y Herediano y Grecia, los técnicos salen mesurados, tranquilos, en algunos casos hasta por primera vez, y ya hay gente que quiere inyectarle la polémica. Pero ¿por qué no hablan del arbitraje? ¿Por qué no dicen? Bueno, ¿por qué no nos dedicamos más ahora entre nosotros a enriquecer esto y a analizar y a profundizar en temas que realmente valgan la pena, ¿verdad? Claro, y además ustedes tienen el poder más que nosotros para influenciar, porque ustedes tienen el micrófono más tiempo que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 minutos en una conferencia de prensa, 8, los que usted quiera,
y pues el periodista tiene durante la semana más de 3 horas para poder decir, y creo que también hay suficiente criterio para que también se opine si se hizo un arbitraje bueno o malo, ¿verdad? No necesariamente tiene que venir de boca de nosotros. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente a los 6 años, un regalo de cumpleaños fue entrar a las divisiones menores del Saprissa, bueno, a la liga menor en aquel entonces. Corría el año por ahí del 77, por ahí más o menos fue que ¿cómo se llama? Que me dieron el regalo, y bueno, pues obviamente la ilusión de un chico todos los sábados, porque en aquel entonces solo los sábados se jugaba, no era tan profesional como ahora, ¿verdad? Que desde chicos ya se trabaja martes, jueves, pero bueno, ahí fue donde empezamos. Usted llega a esa institución cuando están figuras muy connotadas de la historia del Saprissa, que sentaron las bases, y por eso me gustaría saber en algo rápido, un recuento rápido, cómo fue esa experiencia, porque desafortunadamente, y por lo menos es un punto de vista muy, muy particular, no lo quiero comprometer a usted, pero hay muchos cambios en el ADN del dirigente que está hoy en día en nuestro fútbol. Es algo muy parecido, es curioso. Por ahí decía Eduardo Galeano que los países, su fútbol es muy parecido a la política, ¿verdad? Están muy relacionados, tienen ciertas características, comparten denominadores en común. Pero nuestro país, al igual que en la política, tuvo grandes líderes en el pasado que sentaron las bases de un país que, bueno, se nos está desboronando de a poco porque otros han hecho mucho daño a esas bases, a esos cimientos, y no deja de parecerse un poco el fútbol, ¿verdad? Porque si vemos el Saprissa, encontramos a don Ricardo Saprissa y a otra serie de figuras que sentaron las bases de una institución importantísima. Nos vamos a la Alajuelense, al Herediano, y pasa similar. Por eso me gustaría saber cómo fue ese recorrido, ese aprendizaje en medio de un equipo que estaba rodeado y respaldado de gente muy emblemática en su inicio. Sí, de hecho, pues casi que se estaban culminando con los 6 campeonatos de Saprissa en aquel entonces. Fue una época muy buena para Saprissa, y con leyendas, ¿no? O sea, a mí la verdad que fue un poco surreal ahí, el hecho de que mis ídolos muchas veces en aquel entonces me tocó verlos, que también había algo muy bonito, que nosotros entrenábamos en donde estaba el parqueo, donde hoy es el parqueo, ¿verdad? Le decíamos el anexo, hoy es el parqueo del estadio Saprissa, y que al final, bueno, uno pasaba por ahí, veía a Marco Rojas, a Carlos Santana, en aquel entonces Carlos Luis García, un montón de jugadores de Saprissa que pasaban pues por los corrillos a la par de uno. Y bueno, después me tocó, bueno, estaba Chico Hernández, bueno, todas las leyendas de aquella época. Y bueno, después me tocó hasta ser compañero de Marco Rojas, ¿verdad? En una época donde ya él estaba en su etapa final y yo apenas estaba empezando. No era tan científico el trabajo de aquel entonces, ¿verdad? De la parte técnica, la parte táctica, ¿verdad? No era así. Pero bueno, al final creo que fueron experiencias que fuimos acumulando y muy bonito. Yo creo que esto en aquel entonces se trataba más de producir, ¿verdad? No había tanto mercado de piernas entre los clubes, sino que había más producción de futbolistas, ¿verdad? Don Ricardo Saprissa dejó una herencia y es una filosofía del club como tal, que debería de seguir por esa línea, ¿verdad? Porque pues, creo que eso es parte del ADN de ellos en caso de hoy, y que pues hoy por eso había más calidad. Se trata más de buscar un mercado. Es que es un poco complicado, ¿verdad? Porque cuando usted me dice que ahora es más científico, el jugador viene o lo tratan de producir con otra serie de características, pero nuestro futbolista en unas décadas atrás era más técnico, se producía con más continuidad, con más regularidad de la palabra, jugadores de buena técnica en el fútbol de Costa Rica.
Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de técnica, ¿verdad? La técnica con presión y la técnica sin presión. O sea, en lo que es en los entrenamientos, recepción y pase sin tener ningún adversario. Hoy creo que la diferencia más grande es el futbolista costarricense siempre ha mantenido su técnica, ¿verdad? Ha mantenido su técnica. El asunto de hoy es que el timing para poder jugar es mucho menor en tiempo, ¿verdad? O sea, el espacio, a ver cómo lo explico, porque eso son un anglicismo que no me gusta. El tiempo para promedio para el jugador para decidir cuando tiene la pelota en un partido es casi la mitad de lo que teníamos antes, ¿verdad? O lo que tenían los jugadores de antes. Entonces, había mucho espacio. Una vez que el fútbol se hizo físico, ¿verdad? Porque ya la preparación física incidió, no físico de contacto, hago lo de la preparación física. Una vez que la preparación física entró en un papel fundamental, en el inicio de los 80s, inclusive cuando vino Ibrahim Raz, etcétera, etcétera, pero igual hablo a nivel mundial, ya la condición física del jugador le permitía presionar más rápido, tener más resistencia a la velocidad, tener más resistencia aeróbica. Se hizo un jugador mucho más científico, ¿verdad? Producido, no de musculación ni nada, sino que había mucho más intensidad. Y pues obviamente el tiempo para poder tomar decisiones con el balón se acortaba. Pero eso parece, don Justin, perdone que lo interrumpa, pero eso parece que eso se da más fuera de nuestras fronteras, porque yo veo que nuestros equipos a nivel del campeonato nacional, cuando hablan de posesión, yo digo, ahí dicen, hay equipos que les gusta mucho la posesión, pero bueno, la posesión cuando usted juega en su terreno, en su campo, y está devolviendo la bola hacia atrás, y va hacia el mediocampista y hacia los costados, pero no avanza, no tiene la profundidad para romper el parado del rival, es una posesión tal vez inservible. No hay una presión alta de nuestros equipos. ¿Es una percepción mía o usted lo comparte? Yo digo que sí. Yo creo que también, no estoy hablando del caso tuyo, pero yo creo que también muchas veces se crucifica mucho el fútbol de acá y no lo veo. O sea, tal vez es un poquito una cuestión más de cultura. Pero por ejemplo, yo veo, juega el Real Madrid contra el Villarreal y el Real Madrid está en casa y no tiene la pelota y usted ve a Benzema más atrás del círculo central defendiendo, ¿verdad? Y usted eso lo hace aquí en Costa Rica y te matan porque como un equipo defensivo, o sea, el Real Madrid lo hace y no estamos hablando de la Champions, estamos hablando de un equipo de media tabla, pero hay ese tipo de situaciones de bloque. Lo otro que te iba a comentar es que es mi opinión, o sea, yo respeto las opiniones de los demás y las maneras de ver el fútbol. Mi manera de ver el fútbol es que yo no veo la posesión de pelota como un fin en sí mismo. La posesión de pelota es un vehículo que me está llevando a mí al objetivo, que es pues, anotar, ¿verdad? Que el fútbol se gana con goles. El objetivo del juego como tal es meter la pelota en esa portería y la posesión de pelota es más un vehículo, ¿verdad? Un medio, no un fin. Que ese medio, hay algunos que lo toman un poquito más, hay otros que no son tan de posesión, sino que son de más de transición. Depende de las características de jugadores que usted tenga en su equipo también, ¿verdad? Claro, ahora, ya nos vamos a meter un poquito más profundo. O sea, yo no creo, por ejemplo, normalmente dice, bueno, en los jugadores, yo esto lo acabo de ver, o sea, yo estoy ahora encontrándome jugadores y tengo que ajustarme un poquito a lo que tengo hoy en San Carlos, por ejemplo. Diferente fuera, pero yo creo que lo ideal es que uno como entrenador escoja su perfil, pero no solo eso, sino que pertenezca esos perfiles a un ADN, a una filosofía, a una identidad del club, ¿verdad? Normalmente usted ve, por ejemplo, analicemos la federación o la selección. Creo que la selección de Costa Rica, ¿cuántos entrenadores han pasado? Los últimos, La Volpe, Matosas, Pinto, Oscar Ramírez, Guanchope, ahora Ronald. Son entrenadores que no tienen una misma identidad, no tienen una misma filosofía. No hablo de buena, mala, regular o no.
o mejor o peor que otra, simplemente son diferentes. Entonces usted llega a una selección y le dan un cuaderno en blanco para que usted escriba lo que quiera, y es al revés. Es decir, en este caso, una federación de fútbol, cualquiera que sea, de cualquier país, le dice, ok, mira, Jeremy, usted es uno de los candidatos, nosotros, esta es nuestra identidad, esta es nuestra manera de jugar, estos son nuestros perfiles de jugadores, esto es lo que queremos, esta es nuestra intención, ¿verdad? Si es producir jugadores, si es sacar chamacos, si es un cambio generacional, esto es lo que vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Para ver si te contemplamos. No condicionarlo, es decir, cuál es, o sea, como en una empresa usted no llega a sentarse a hacer lo que le da la gana, tiene ciertas normas, tiene ciertos estilos, ciertas maneras de trabajar, ciertos sistemas, cierta filosofía como empresa, visión, misión, etcétera, y a eso es lo que deberíamos de llegar. Entonces, muchas veces dicen, bueno, pero es que también dependiendo de los jugadores que te encuentres, bueno, sí, los jugadores tienen que pertenecer a una filosofía del club también, o sea, yo tengo que llevar un jugador de acuerdo a mi estilo. No es lo mismo un estilo, por ejemplo, el estilo de San Carlos o el ADN de San Carlos al ADN de Saprissa o al ADN de Alajuela. Y no hablo de que sea mejor o peor o malo o bueno, simplemente cada quien en su estilo. Salgámonos de aquí. Por ejemplo, Mourinho cuando llegó al Real Madrid yo sabía que iba a fallar. ¿Por qué? Porque Mourinho está acostumbrado a no ser protagonista con el Porto, que es un equipo pues no de los más grandes, ganó una Champions con el Inter de Milán, que son equipos que no son la Juventus ni el AC Milán, ¿verdad? Sí, donde tiene espacio como para armar un proyecto, el Chelsea, donde tiene espacios como para armar un proyecto a su estilo, a su manera. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de empezar. Yo creo que los clubes tienen que llegar a eso. A decir, esta es mi empresa, este es mi club, o esta es mi federación, esta es la selección, y sobre esta estructura tenemos que girar. Entonces, por eso te decía, yo creo que el ADN del fútbol de Costa Rica es jugadores muy técnicos, jugadores que ya empiezan a tener intensidad. Tenemos varios espejos donde mirarnos, un poco lo que pasó en Italia 90 con el perfil individual de los jugadores, 2002 en Corea y Japón, que fue la generación, yo no pude ir al Mundial, pero fue la generación mía, donde para mí fue la selección, por lo menos que yo he visto, la mejor selección que ha habido hombre por hombre, ¿verdad? Y después está también la de Brasil 2014, entonces ya ahí puedes sacar un perfil. Y me parece que los clubes están adoptando esa manera. Usted ve, por ejemplo, un club como Santos de Guapiles, que ya tiene su estilo, ¿verdad? Tiene su identidad, sus jugadores que los que producen van llevando una línea. Eso es lo que queremos aquí en San Carlos, ya se está dando. Bueno, Saprissa tiene su manera de trabajar, Alajuelense también, Herediano también. Entonces yo creo que ya nos estamos modernizando en esa parte, que es la que usted mencionaba. La parte dirigencial, administrativa, deportiva, ¿verdad? Que creo que eso es importantísimo para que el fútbol de Costa Rica siga creciendo. Yo no lo crucificaría tanto, por supuesto que tenemos muchas limitaciones, no somos la Liga de España, no somos la Liga Alemana, ni la mexicana siquiera, o inclusive ni la de Estados Unidos, pero yo creo que sí es un fútbol competitivo, marcado tal vez por lo que empezamos nosotros conversando de fútbol. Creo que nuestro gran nuestra gran irresponsabilidad, entre comillas, es la no captación y formación en todos sus procesos de jóvenes valores a edades tempranas, ¿verdad? Yo creo que los chicos que vienen de 13, 14 años no empiezan a ser trabajados en todas sus cualidades, en todos sus defectos, en todas sus destrezas, y ese es el problema que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque llegan jugadores de 19, 20, 21 años, que es lo que todos los equipos están peleando hoy aquí en el fútbol nacional, pero vienen con muchísimas deficiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvieron en equipos
tal vez fuera del área, o sea, no estuvieron en equipos tradicionales, no estuvieron en primera división, sino que estuvieron hasta en zonas rurales entrenando 2 veces por semana a los 13, 14 años, que tienen un talento natural, pero no son jugadores para exportar, no son jugadores para tener una selección, no son jugadores para ir a competir a México, a Estados Unidos o inclusive participar en mundiales. Yo creo que ahí es donde nos estamos quedando nosotros. Bueno, a mí me encanta donde usted está llevando este tema, porque eso es Selfie Futbolero, no tenemos una entrevista fría, nos gusta conversar, y esta conversación usted la está llevando por otro camino del que probablemente me imaginé, pero me agrada muchísimo. Y sí está relacionado con lo que empezamos, que era con el ADN suyo, porque usted a los 6 años es marcado con una institución, es identificado con una institución, y se empieza a establecer una relación del niño con una institución, con una identidad, con una idea, y eso se formó muy claro en usted. ¿Y por qué yo empecé con eso? Que la gente no me malentienda, porque yo respeto a todas las instituciones, incluso en este programa siempre le hemos dado espacio a todas las instituciones, no tenemos ni liguitis, ni sapricitis, ni heredianitis, ni nada de eso. Aquí siempre hemos respetado a los 12 clubes por igual, y por el contrario, hay algunos equipos que ese tema muchas veces no lo han valorado, pero igual lo tratamos de seguir haciendo. Yo empecé con esto por una razón, porque yo respeto la historia, y usted es el técnico más ganador en la historia del Deportivo Saprissa. Usted tiene 5 campeonatos con el Saprissa. Como jugador ganó muchos campeonatos también. Entonces yo respeto esas cosas. Probablemente cuando usted era un chiquillo, un carajillo, y lo llevaron con ese obsequio de ligarlo a esta institución, jamás se imaginó que iba a entrar en esa historia. Y por eso respeto mucho a San Carlos, y obviamente vamos a hablar más adelante, por ahí vamos a tratar el tema, porque esta conversación no es específicamente para hablar de la institución, porque usted ahí probablemente es lo que más todos los días realiza, sin conocer esas filosofías y demás. Pero ahora que usted habló, y estamos con ese tema del ADN, de la formación que hay con tantos defectos, que uno ve jugadores que llegan a primera división que no deberían traer tantas deficiencias, es donde yo me pregunto, ¿será que está influenciando, don Justin, será que está influenciando que se acabaron aquellos talentosos colaboradores que tenían las instituciones en divisiones menores, que hacían visorías, que buscaban la calidad y le están dando prioridad al que puede pagar una escuela de fútbol, que normalmente no son los de mayor calidad los que pueden pagar, ¿verdad? Es una curiosidad del fútbol, pero de los barrios con más deficiencias, con más dificultades, siempre han salido los mejores jugadores en Costa Rica y en el mundo entero. Es una curiosidad. Esto se lo consulto porque usted lo dice, y lo dice muy bien y muy puntualmente. Los jugadores están llegando con muchos defectos a donde ya deberían haber culminado una etapa de formación clara. O no sé si será que los equipos no están invirtiendo en gente capacitada, y donde menos se está poniendo plata es en Liga Menor, cuando realmente donde deberían hacerlo más, porque quieren vender y producir jugadores. Sí, bueno, tocaste puntos creo que muy, muy importantes. Yo sí creo firmemente, por mi experiencia cuando estuve de gerente deportivo y estuvo Hans Westerhoff, el holandés, que para mí ese es uno de mis mentores, ¿verdad? Y que ha influenciado mi manera de ver el fútbol y sobre todo de ver ese tema, ¿no? Antes lo que había eran señores ad honorem, ¿verdad? Que pasaban sus tiempos en la sabana pero tal vez tenían otros trabajos y listo, ¿no? No era tan profesional tampoco, pero sí se le dedicaba tiempo a ir a buscar talentos a las calles, ¿no? Entonces salían. El problema de ahora es que se ha profesionalizado ese departamento, y lo que le cuesta a los clubes es tener una estructura así, ¿verdad? Que hay un departamento de visoría. Yo lo hice. Era una estructura que ya venía desde el Ajax de Holanda, que era donde Hans estaba trabajando, y que tropicalizamos todas las ideas del profesor Hans, y que tuvimos
5 visores, pero eso no deja de ser un costo que debería ser verlo como una inversión, pero como es a mediano plazo o largo plazo, lo ven como un costo, ¿no? Entonces, y hay otros equipos que su estructura no les permite, ¿verdad? Tienen un presupuesto limitado y no les permite ese tipo de situaciones, ¿verdad? De que haya un departamento de visoría que empiece a buscar talentos, que los trabajen, etcétera. Y lo otro es que debido a ese presupuesto, pues sí hay esfuerzos, creo que ahora se está dando mucho los esfuerzos de invertir en preparar a los, como digo yo, formar a los formadores, ¿verdad? Prepararlos, actualizarlos, etcétera. Sí se está dando ese esfuerzo, pero insisto, ¿verdad? Creo que hoy cuando se acerca el Mundial y faltan 2 años, y ahora sí todo el mundo piensa en el Mundial y todo el mundo se da golpes de pecho, ¿verdad? De que cómo, que la selección, que los chamacos, que la selección ahora que jugó contra Panamá, que estamos preocupadísimos. Ahora es donde nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Es cuando es como que vos te valga y salgas a la calle sin paraguas en época de invierno y a los 600 metros se viene el aguacero. Y, híjole, ¿y ahora qué? No tenemos paraguas. ¿Ya para qué? Pues ya pasó. El problema es que toda nuestra estructura, todo lo que tiene que ver con fútbol, ¿sí? Desde jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, dueños, federación, prensa, todos estamos, yo me meto, aunque no lo piense así, pero bueno, vamos a generalizar, todos estamos sumergidos en el corto plazo. Entonces, toda nuestra estructura es cortoplacista. Un entrenador pierde 4 o 5 partidos y chao. Entonces, ¿a dónde vas a sacar jugadores? Si vos tenés 100 colones para armar tu equipo, llámese los 100 colones de Alajuela, los 100 colones de Heredia, los 100 colones de San Carlos, o los 100 colones de Guadalupe, o los 100 colones de Limón, pues tenés esos 100 colones. No puedes decir, no, le voy a dar 60 al primer equipo y voy a tener 40 para invertir en traer chamacos o jugadores jóvenes, para capacitar a mis entrenadores, para tener un verdadero staff y una estructura de divisiones menores. ¿Por qué? Porque, en mayo tengo que quedar campeón, o en mayo no tengo que descender, o tengo que buscar la clasificación, entonces nos sumergimos tanto en el corto plazo que desafortunadamente ahora nos estamos preocupando y pensando cuáles son los jugadores que tienen que suceder a los de Brasil 2014. Y con un montón de selecciones menores que no han tenido, exactamente, que no han tenido su etapa en la escala, porque hace rato que no clasificamos a cosas importantes. Jeremy, antes del Mundial de Brasil 2014, antes de ese Mundial ya teníamos que pensar en Rusia 2018, que ya no nos dio la varilla, y en Qatar. Hoy tendríamos, si hubiésemos trabajado como se trabajó, por lo menos la experiencia mía, estando en Saprissa, que del 2004 empezamos a buscar chicos, a trabajarlos, desde salió Keylor Navas, Oscar Duarte, Brian Oviedo, de donde hayan salido, ¿sí? De donde lo hayamos visto, pero los captamos y los empezamos a trabajar. Eso sirvió para nutrir a la federación y a las selecciones menores, y aquellos hicieron un proceso de selección. Entonces, los que estuvieron en el 2004 como chicos, brincaron y explotaron en el 2014. Entonces, imagínense que se duró 10 años para tener una selección, después del fracaso de Sudáfrica en el 2010, ¿verdad? Que no se clasificó. Entonces, pero eso tiene que ser una constante. Yo no creo en camadas. O sea, yo no creo en que de los chaparritos de oro y después no volvieron a salir. No. Después de los chaparritos de oro debieron de haber salido otros. Lo que pasa es que no se trabajaba o no se trabaja hoy tampoco en la constante producción, ¿verdad? Nos dejamos llevar por una buena camada, nos ilusionamos, nos emborrachamos de fútbol, de qué lindo Brasil 2014, y ahí nos quedamos todos, ¿verdad? Insisto, no lo comparto, yo siempre lo he tratado de decir, y que debería de ser un programa país de detección, búsqueda, sobre un esquema y una estructura, por lo menos en cada uno de los equipos lo debería de tener. El problema es ese. Yo tampoco, o sea, no busco responsables ni culpables, ¿verdad?
pero sí tenemos que saber y comprender también a los clubes, comprender a la federación, que los presupuestos muchas veces son muy ajustados y no deja pero a veces, ahí, perdone que como dicen, le atraviese el caballo, pero a veces más que el dinero es la visión. Comparte usted, porque hay gente que con poco ha hecho mucho y hay gente que con mucho no ha hecho nada, ¿verdad? Igual no deja de ser un lujo, entre comillas, tener una estructura tan grande de entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, doctores, médicos, o sea, psicólogos, etcétera. No es una estructura para producir y para realmente sacar buenos talentos. Ocupas muchísimo de eso, ocupas una casa club para que ellos estén, un colegio, ¿verdad? Que también esté ahí, que los chicos entren a las 8 de la mañana y salgan a las 5 de la tarde. Yo fundé el colegio Saprissa junto a Lina, que es la psicopedagoga, y así trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estudiando, comiendo, y salían, obviamente entrenando y viendo dietas, viendo todo. O sea, no es fácil, es una estructura compleja, es una estructura que aquí en San Carlos se tiene, de verdad, y eso yo lo aplaudo, y obviamente se seguirán mejorando cada vez las cosas, pero esos esfuerzos son los que se necesitan. Sí. Ahora, desafortunadamente, el cortoplacismo, el campeonato no te permite eso, porque si tuvieras como antes, ¿no? Además, yo dirigí el último campeonato largo, el 2006-2007. Sí, el único que tiene ese privilegio es el entrenador de la liga, que ha perdido hasta 2 campeonatos. Eso no se lo perdonan a cualquiera, ¿verdad? 2 campeonatos y ahí lo mantienen. Sí, entonces, pero o sea, si arrancas en agosto y terminas en mayo, un solo campeón, tenés 44 fechas por lo menos. Entonces hay más holgura, hay más tranquilidad, el entrenador tiene mucho más espacios y perfectamente se puede dar. Es decir, el formato que tenemos de campeonato no es el adecuado. Es que va más al negocio, va más al mercadeo, va más al marketing, va más al estadio lleno. Y eso lo cuestiono yo de cierta forma, don Justin, porque cuando me gustaría que hablar con la parte que se encarga de este tema, de la estructura de un campeonato, que normalmente no les piden una opinión a ustedes, ni a los preparadores físicos, ni a los jugadores, que son quienes compiten, y ustedes son quienes deberían opinar en ese campo. Pero cuando me dicen que va por el mercadeo, y yo veo muchos estadios no llenos, solo en instancias finales, entonces realmente, ¿qué es lo que ganamos con este campeonato? ¿Verdad? Es la duda que a mí me surge. Sí, de hecho, yo tuve una reunión en la UNAFUD hace años, cuando era gerente deportivo, y se peleaban por jugar, ¿cómo se llama? Tantos partidos y tal, y muchas veces, o sea, más bien hay clubes que hasta pagan por abrir el estadio, o sea, salen perdiendo por abrir un estadio, ¿verdad? Entonces yo bueno, igual yo no lo critico, yo digo lo que se ve y lo que usted ve también, ¿verdad? No es mi intención tampoco criticar, pero sí llegan a un tema que sí es mío, ¿verdad? Porque todos los males dan a que, bueno, el fútbol de Costa Rica no tiene el nivel, los entrenadores no tienen el nivel, el futbolista no tiene su nivel, pero bueno, todas estas aristas son las que te permiten dar como conclusión. Porque, bueno, yo he dicho muchas veces, una idea que he lanzado es que tenemos un campeonato que gana el campeón nacional. Mire, usted fue 5 veces campeón con el Saprissa y fue varias veces como jugador. ¿Cuál es el premio que ganan ustedes por ser campeones nacionales? Económico. ¿Qué premio económico le da la UNAFUD y la federación al equipo campeón de nuestro país? No hay, más que un trofeo. Entonces yo he lanzado una idea y he dicho, bueno, ahora tenemos un estadio de primer mundo, que es el Estadio Nacional. Si queremos realmente hacer algo para mercadear nuestro fútbol, y mucho más ahora que se monopolizó las transmisiones del fútbol, ¿verdad? Porque antes podíamos pensar, hay peleas por 1 o 2 canales, no, ahora esto está
en un monopolio, entonces no habría problema para ese departamento, que de lo que me voy a referir. Yo decía, tenemos un estadio de primer mundo, ¿por qué no jugamos un campeonato donde verdaderamente se premia la excelencia? Me parece que el hecho de que juguemos en 2 grupos, que es el formato que yo había propuesto en alguna ocasión, donde el primero de cada grupo va a disputar una final a un partido único, pero una final a un partido único al Estadio Nacional, donde podemos pensar no solamente en una taquilla que supere cualquier lleno en el Saprissa, lleno en Alajuela, lleno en Heredia, que son los estadios de mayor aforo, y donde se puede vender esto incluso hasta cadenas que se interesan por transmitir fútbol del área centroamericana, las grandes cadenas, además de las televisoras locales, las radioemisoras de nuestro país, y se puede generar un espectáculo donde usted puede generar un fondo, puede salvar el fútbol nacional, porque ese fondo alcanza para darle un premio al campeón, un monto al subcampeón, y para financiar ciertos proyectos, ¿verdad? En equipos que lo puedan requerir y que estén trabajando de forma seria. Y la cuadrangular que hoy disputamos arriba, que yo no estoy de acuerdo con esa cuadrangular porque, repito, me gusta la excelencia, que los 2 mejores son los que disputen un campeonato, los 2 primeros lugares, y abajo se debe jugar esa cuadrangular, porque hay equipos que una vez que ya no tienen peligro de descenso, se relajan y no entran en una autoexigencia importante. Entonces, si tenemos una cuadrangular abajo, donde ahí se va a definir quién desciende, creo que el nivel de exigencia y competencia aumentaría en nuestro país. No sé si comparte esa propuesta. Mira, propuestas hay. La tuya me parece que no es tan descabellada como otras que han pasado y que se han jugado. Pero hay propuestas, hay un montón. El asunto es que vos lo dijiste, el fútbol no solo es el reflejo de la política. Para mí el fútbol es el espejo de las sociedades. Y hoy vemos que en el país cuesta ponerse de acuerdo, que en el país las políticas, o somos demasiado políticos, o creo que hay excesos de democracia en algunas veces. Se ha plasmado, y la verdad que cada quien jala para su saco, nada más. Exacto, cada quien lleva agua a su molino, y buscan más allá del bienestar general, o en este caso del fútbol, pues buscan más otros intereses, ¿no? Entonces, desafortunadamente es así, pero después, cuando ya estamos en el Mundial, o cuando ya pasaron estos partidos de Panamá y ya estamos al borde ahí como, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya hay pánico, ¿verdad? Ahora sí empezamos a tratar de ver cómo se resuelve algo Justin, que es de años. Para ser directivo es muy parecido a ser diputado, porque usted, para ser técnico, tiene que formarse, tiene que prepararse, si tiene que pagar de su bolsillo, tiene que pagar una preparación, cursos, licencias, todo esto. El jugador tiene que pagar una preparación, pero ¿quién me dice cómo se forma un dirigente para llegar al fútbol? Basta con tener un poquito de chochosca, como dirían por ahí, para poder sentarse en una silla de esas. Desafortunadamente, ¿verdad? Yo creo que acá hay otro tema. El futbolista, quiera o no, se prepara, se actualiza. ¿Por qué? Porque ahora están yendo a Europa, ahora están yendo a todo, ¿no? El entrenador también, nosotros tenemos que actualizarnos, tal vez por nuestros propios medios, de salir al exterior a dirigir, o a cursos, o pasantías en Europa y tal. Pero bueno, y obviamente ya hay que estudiar para sacar la licencia, ¿verdad? No es cualquiera. Y entonces, pero bueno, ¿y qué pasa con los dirigentes, verdad? Tiene que haber un área deportivo-administrativa, ¿verdad? Ya a nivel gerencial, a nivel de presidentes, a nivel de juntas directivas, o delegan, como cualquier empresa, a gente especializada en el ramo, o ellos mismos se preparan y toman las decisiones, ¿verdad? No estoy generalizando, pero en algún momento sí, ¿verdad? Se toman algunas decisiones, pero la gente que las está tomando no está tan empapada en el fútbol, ¿verdad? Y eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque los que estamos de short, ¿verdad? Y llevamos sol todos los días,
muchas veces no compartimos con esas decisiones, van en contra tal vez del bienestar del fútbol, ¿verdad? Sí, por eso, porque yo me pregunto, bueno, con todo respeto, yo sé que San Carlos está haciendo muy bien las cosas y en esta parte final de la conversación quisiera conocer un poco de sus expectativas con San Carlos, pero yo me pregunto, por ejemplo, en una institución como San Carlos que confían en usted, que lo traen y le dan el voto de apoyo, dicen, bueno, creemos que usted es la persona idónea para llevar este proyecto adelante. Usted es una persona con, ¿qué? 50 y resto de años de fútbol. Más o menos, ¿verdad? Ojalá. No, porque estamos hablando desde el 77, me decía. Sí, no, yo soy modelo 7-1. No, por eso, pero en el fútbol, plenamente, ¿cuántos años son ya? Entonces, del 67 son 23, casi 46 años. Sí, un montón de años. Entonces tiene la experiencia suficiente. 43 años. Sí, traigo esto, sí, 43. Ya le estaba endosando 7 años más, ¿verdad? Pero lo que me pregunto yo es, cuando se va a debatir del por qué usted hizo un planteo en un equipo, en un partido determinado con San Carlos, de por qué usted hizo una variante o no hizo la otra, ¿quién le debate eso a usted en San Carlos? ¿Con quién discute usted esos temas? Bueno, acá hay una estructura, bueno, pues obviamente ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿no? Pero aparte de ahí, yo siempre he sido muy crítico de eso, ¿no? Es que el que discute con usted de un resultado porque usted hizo algo en un partido tiene que ser alguien que sepa de fútbol, ¿verdad? Sí. Como fue usted gerente en el Saprissa y gerente, claro. Usted se sentaba y usted tenía propiedad para discutirle al técnico del momento, mira, ¿por qué hiciste esto? Podías haber hecho lo otro. Pero, sí, claro. Por ejemplo, yo no me puedo sentar, puedo darle una opinión, pero no le puedo discutir el conocimiento suyo. Claro. Te digo, por ejemplo, si no, te voy a contar que en San Carlos, si no existiera lo que te voy a mencionar a continuación, te daría una vuelta por ahí, no, mire, que empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Como para despistar un poco. Para disimular. Sí, pero por ejemplo acá hay un gerente deportivo, Gustavo Pérez, que pues obviamente es una persona joven con mucha fuerza, con mucha energía, pero también es un tipo que jugó fútbol, jugó en primera división con San Carlos, y es un tipo que entiende bien de fútbol, conversamos, nos intercambiamos opiniones, pues ahora que ya estamos viendo el club, el equipo para el próximo torneo también, porque esa es la labor del gerente, ¿no? Ir 5 pasos adelante del entrenador y ya estamos hablando de ese tipo de situaciones y yo tengo la suerte hoy de tener a un tipo de fútbol en una cuestión administrativa, que creo que eso es fundamental. Creo que los demás equipos ya lo han estado haciendo, la gran mayoría. Ahora, no es solo poner a un gerente deportivo que entiende de fútbol, sino que también le respeten las decisiones, ¿verdad? Obviamente, porque si no, pues va a estar ahí pintado y los directivos hacen lo que quieren, pues tampoco se está cumpliendo con ese objetivo, ¿no? De tener a alguien de fútbol. Sí, porque la directiva es un ente fiscalizador de que todo camine bien. Y las decisiones concretas van con el gerente y el director técnico. Y el gerente, gerente le tiene que facilitar todo el camino a usted, ¿verdad? Sí. Perdona que te atraviese un poco el caballo, ahora me toca a mí. Mira, eso fue lo que nos dijo don Jorge Vergara. Don Jorge Vergara nos dijo, cuando estuvimos en Guadalajara, nos dijo, mira, yo no sé un carajo de fútbol. Ustedes son los que para eso están ahí, para eso les pago. Usted para administrar, don Jorge Alarcón, Justin, usted para gerenciar la parte deportiva, administrativa, y Hernán, usted para dirigir. Yo nada más veo resultados. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué insumos? ¿Qué herramientas? Con mucho gusto se las vamos a dar, pero después son los resultados. Sobre los resultados vamos a evaluar y seguimos el camino. Yo creo que eso fue la revelación más importante que tal vez que Jorge Vergara hizo con Saprissa. Esa fue la mejor decisión que... La tenía clarísimo porque es un empresario exitoso, la tenía clarísimo, ¿eh? Exactamente. Y creo que ahí radicó un poco el éxito
de su gestión desde el punto de vista deportivo, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Ya en la recta final, todo esto, porque sería pues redundar decirle, ¿se siente a gusto? Pues usted me está dando a entender de que se siente a gusto en San Carlos. Y si bien es cierto, como usted lo mencionó, y como yo he insistido en este programa, todos los técnicos dependen de resultados menos Carevic, ¿verdad? Para seguir insistiendo ahí, para seguir tirando mi piedrita por abajo. Pero, en relación a esto, don Justin, San Carlos le da a usted confianza de decir, le vamos a depositar toda la confianza para que trabaje, para que sepa que esto es algo serio y que usted pueda emprender un proyecto exitoso como los que normalmente ha llevado adelante en su carrera como técnico. Sí, esa es la idea, ¿no? Obviamente, me ha tocado, no este es el caso, perdón, no es este el caso, pero igual ahora que estuve en Bolivia, ¿no? Todo muy lindo, que un proyecto y qué tal, y no dieron los insumos ni las herramientas, y bueno, fue algo que yo no me esperaba. Ahora, aquí pues es un poco menos complicado, más fácil porque aquí me conocen un poco más, saben de mi trayectoria, saben de lo que puedo hacer, ¿verdad? Y han confiado en mí. Por supuesto que todos los entrenadores dependemos de resultados, y al final vamos en dos direcciones. Una, que hay una cantera muy buena de futbolistas jóvenes, ¿verdad? De 18, 19, 20, 21 años, que tienen una gran proyección, y otros ya una realidad que está a la vuelta de la esquina, que vamos a producir, vamos a trabajar sobre el ADN, sobre la identidad del club, ¿verdad? Y después tenemos, obviamente, la parte competitiva, tratar de amalgamar un buen equipo para tratar de en estos 6 partidos buscar la clasificación, que ese es el corto plazo. El ya y el mediano lo tenemos ahí para trabajar con algunas incorporaciones de estos chicos ya en el plantel de primera división, que esas son como que las dos vertientes en las que trabaja el club, ¿verdad? Intentar ser competitivos, tratar de buscar clasificación, ser un protagonista en el campeonato, pero también darle espacio a los jóvenes porque están apostando mucho, tienen su casa club, tienen una nutricionista, tienen un montón de cosas que te indica que ellos también, o que nosotros ya, me meto en el saco, estamos en grupo, ¿verdad? Tratando de fortalecer las divisiones menores y de producir jugadores que vayan a ser no solo fundamentales en la parte competitiva del club como San Carlos, y sino que también pues selección y si tienen un perfil internacional, ojalá que así sea, pues puedan venderse, ¿verdad? Entonces yo creo que lo he dicho en algunas conferencias de prensa, siempre me ha gustado tener la potestad y la toma de decisiones directamente, ya sea, o sea, en este caso igual como entrenador, para llevar un proyecto de estos, ¿verdad? Que la verdad que me emociona mucho, es algo como, sí, como que uno siempre aspira, ¿no? De tener esa fase competitiva que te da lo del entrenador, pero también lo que yo puedo aportarle a Gustavo, ¿verdad? Y en la parte de la gerencia deportiva, en la parte de la formación de talentos de estos chicos, que por sí tienen un equipo, un recurso humano en divisiones menores también muy bueno, de entrenadores también, y yo creo que en esto, la verdad que hay mucha ilusión, ¿verdad? Al corto plazo y al mediano plazo de que puedan llevarse todos estos proyectos a una muy bonita realidad. Don Justin, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, yo encantado seguiría hablando un par de horas más porque usted cada vez me da más temas y seguiría con muchísimo gusto. Le agradezco su gentileza, su tolerancia ahí para el tiempo y espero que la haya pasado bien en Selfie Futbolero. No, muchísimas gracias, claro, decía un amigo mío que las mujeres antes hablaban más de fútbol hasta que las mujeres hablaban más hasta que se inventó el fútbol. Entonces ya ahora los hombres hablamos más, y yo puedo pasar horas acá más bien
me tienen que cortar porque obviamente es una pasión que uno tiene, independientemente del trabajo que sea, que es fútbol, pues también la pasión de tocar todos estos temas siempre son muy bienvenidas, muy gratos los momentos y los espacios que te puedan dar, ¿verdad? Porque muchas veces nos dan el micrófono, las cámaras para ver si el árbitro tuvo la culpa, si fue gol o no fue gol, o si fallaste en un planteamiento o un cambio, ¿verdad? Entonces, esto es bonito, la verdad que más bien te agradezco mucho el espacio y a todos los que nos ven y nos escuchan también, pues agradecerles por acompañarnos en este tiempo que la verdad lo disfruto mucho. No, muchísimas gracias a don Justin Campos. Con él estamos despidiendo nuestro selfie futbolero. Ya se nos descargó el celular de selfie, así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Que la pasen bien.